El Evangelio de la Verdad se destaca entre los escritos antiguos como una obra singular, un faro de sabiduría que trasciende las narrativas convencionales. No es un relato histórico de figuras humanas ni un compendio de leyes rígidas, sino más bien una profunda invitación a experimentar la conciencia divina, un estado de plenitud que toca el alma. En sus primeras líneas, el texto establece su esencia con una promesa transformadora: la verdadera alegría está reservada a quienes han recibido el don de conocerlo del Padre. Esta felicidad nace de la comprensión, apuntando a un despertar que disuelve las sombras de la ignorancia. Aquí la salvación no proviene de dogmas externos, sino de la iluminación interior. El espíritu, dormido en un sueño del olvido, despierta como quien despierta de una confusa pesadilla. Comienza a recordar su origen divino, anhelando el regreso al pleroma, la plenitud suprema de lo sagrado. El Evangelio de la Verdad traza así un camino espiritual completo, guiando al lector desde el abismo del olvido hasta la realidad despierta de la totalidad. Jesús es el maestro de este camino, quien revela la verdad a través de imágenes poderosas y profundas. El texto nos presenta metáforas que tocan el corazón: el libro vivo grabado en el alma, el pastor en busca de su oveja perdida, el alfarero moldeando vasijas imperfectas, el misterio del nombre divino. Este despertar no se limita a la reflexión pasiva, sino que llama al alma iluminada a actuar con compasión, convirtiéndose en una fuente de luz para los demás. Antes de sumergirnos en las riquezas de este texto, si desea apoyar este trabajo para que se produzca más contenido como este, hay formas de contribuir. En la descripción y comentarios encontrarás enlaces para donaciones vía PayPal o incluso un café simbólico. También estoy considerando iniciar un Patreon, donde compartiría vídeos exclusivos por una pequeña contribución mensual. Si esta idea te interesa, deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué te gustaría ver allí. Pero la forma más sencilla de ayudar es darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Tu apoyo hace toda la diferencia. Ahora, vayamos al meollo del asunto. La ignorancia del Padre generó un caos de terror y miedo, una niebla tan espesa que impedía cualquier visión clara. En ese vacío el error surgió como una fuerza poderosa, un artesano de ilusiones que moldeó un mundo de sombras, una falsa realidad que aprisionó a quienes desconocían su verdadero origen. La condición humana, según el texto, es esta espesa oscuridad, una pesadilla llena de visiones caóticas. Quien se pierde en este sueño atormentado huye sin rumbo, perseguido por miedos indescriptibles, envuelto en peleas imaginarias o cayendo desde alturas irreales. Hay quienes matan en sueños, atormentados por la culpa al despertar. Pero el Evangelio ofrece una clave para descifrar estas ilusiones: cuando despiertas, todo se revela como nada. Este es el mensaje de aquel que buscan, revelado a los perfectos por la misericordia del Padre como el misterio escondido, Jesucristo. Iluminó a quienes estaban en las tinieblas del olvido, mostrándoles un camino, la verdad que enseñó. En medio de la niebla y los sueños aterradores, surge la solución divina. Jesús es la respuesta al problema cósmico de la ignorancia, la palabra viva que emana de la plenitud del Padre, el pensamiento mismo de Dios manifestado. Vuestra misión es clara y profunda: no juzgar, sino despertar. El texto reinterpreta incluso el símbolo más doloroso del cristianismo, la cruz. Sí, Jesús fue clavado en él, pero mediante este acto, el árbol de la muerte se transforma en el árbol de la vida. Se convierte en fruto del conocimiento para el mundo, y quien lo prueba descubre una alegría que disuelve el terror al error. En un poderoso giro, Jesús clava el decreto del Padre en la cruz, transformando un instrumento de castigo imperial en un anuncio público de una verdad superior, convirtiendo un símbolo de derrota en un estandarte de victoria y revelación. Este Salvador actúa como un maestro amable, moviéndose por el mundo con calma y serenidad. Su enfoque no es de fuerte imposición o condena. Desenmascara a los arrogantes, a los que se creen sabios, porque su orgullo los ciega al verdadero entendimiento. Más bien, revela los secretos más profundos de la existencia a los niños humildes y de corazón abierto, dispuestos a recibir el conocimiento que libera. Como la perfección del todo reside en el Padre, es necesario que todo vuelva a Él. Por tanto, quien posee conocimiento alcanza lo que le pertenece y lo atrae hacia sí. Quienes lo ignoran viven en la necesidad, en una gran carencia, pues carecen de aquello que les haría completos. Pero, ¿cómo se manifiesta esta salvación en el alma humana? El Evangelio de la Verdad lo describe como un proceso interno de recordar.
El espíritu, dormido y guiado por Jesús, despierta a lo que había olvidado. El texto presenta una hermosa metáfora, el libro vivo. La verdadera sabiduría no está en las reglas externas, sino en este libro espiritual, escrito en la mente del Padre incluso antes de la creación del cosmos, que contiene la esencia de cada alma. Este texto divino permaneció oculto hasta que Jesús, al venir al mundo, lo vistió como un manto, revelando sus secretos a todos. Cuando la gente lee su vida, reconoce la historia grabada en sus propios corazones. Este reconocimiento es suscitado por una llamada personal y divina. El Padre llama por su nombre a quienes llevan este conocimiento interior, llamándolos a regresar a sí mismos, a salvarse. Pero es necesario responder activamente, escuchar, responder y acudir a aquel que llama. Es una elección consciente, un paso decisivo hacia la luz. Plenitud del Padre, el despierto ya no puede contener en sí lo que desborda. La verdad, antes escondida como una semilla en nuestro interior, ahora brota como un fruto maduro, destinado a ser compartido. No hay conocimiento genuino que no pase a la acción, ni iluminación que no se convierta en servicio. El acto mismo de alimentar al hambriento, de levantar al caído, de calmar al afligido, es la confirmación viva de que el alma, al regresar al Padre, no se aísla en una torre de marfil espiritual, sino que se lanza como un puente entre el cielo y la tierra. Este llamado a la compasión activa no es una carga, sino la expresión natural de una libertad recién descubierta. Aquellos que alguna vez vagaron perdidos ahora caminan con un propósito, aquellos que antes luchaban en la oscuridad ahora ven claramente el camino y las manos que aún se extienden hacia la noche. La fuerza que antes se gastaba en vanas luchas contra las sombras se vuelve a levantar a los que tropiezan. El texto es incisivo: si los fuertes siguen este camino, serán aún más fuertes. Esta no es una virtud opcional, sino la esencia misma del despertar. La debilidad no está en servir, sino en retener lo recibido. La gracia, cuando se reserva solo para sí misma, se vuelve estéril; cuando se comparte se multiplica. Hay, sin embargo, una severa advertencia: no vuelvas a lo que has desechado, no te alimentes de lo que ya has rechazado, no te dejes devorar por las polillas. La clave aquí es la tentación de retroceder, de regresar a viejas ilusiones que la luz de la verdad ya ha disipado. El pasado con sus mentiras y apegos es como un cadáver espiritual: quien lo toca se contamina. El camino de regreso al Padre requiere valentía para abandonar definitivamente lo ya superado. No se trata de negar la propia historia, sino de reconocer que ciertas heridas, una vez curadas, no deben reabrirse. El alma que regresa, como la mujer de Lot, corre el riesgo de perder todo lo que ha logrado. La invitación final es a una vigilancia amorosa: volved vuestra atención sobre vosotros mismos. No se trata de egoísmo espiritual, sino del reconocimiento de que la transformación comienza en el interior. Quien se dispersa en preocupaciones ajenas, en juicios o en distracciones, pierde el foco en el único trabajo que realmente importa, el cultivo de la propia plenitud. La atención plena al momento presente, a la voz del Padre que llama, es lo que mantiene al alma anclada en la verdad. Y es de este anclaje que nace la capacidad de ser luz para los demás. El Evangelio de la verdad no ofrece una manera de escapar del mundo, sino una manera de habitarlo con sabiduría. El que despierta no se retira a una cueva, sino que se convierte en un faro en medio de la tormenta. Su misión no es condenar la oscuridad, sino revelar, con cada gesto, que la luz ya está aquí y que todos están llamados a reconocerla. La salvación, al fin y al cabo, no es un premio reservado a unos pocos, sino la eterna invitación del Padre a todos sus hijos: despiertad, levántate y volveos a mí. Y el primer paso es siempre el mismo: escuchar, responder y, con las manos extendidas, ayudar a los demás a hacer lo mismo. Quien despierta no se contenta con custodiar la verdad como un tesoro escondido, la transforma en acción, y sus obras se convierten en el reflejo vivo de la luz que lo iluminaba. En este camino no hay lugar para medias tintas. La integridad personal no es un detalle, sino la esencia misma del viaje. El Evangelio de la verdad no tolera la negligencia espiritual, advirtiendo claramente: no seáis como una polilla que devora la tela, royendo silenciosamente las riquezas recién descubiertas. La complacencia es el enemigo invisible que devora el alma antes de que se dé cuenta. La única guía infalible de conducta es hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué esta obediencia? Porque no eres ajeno a su presencia, eres suyo y tus acciones deben ser un espejo de tu origen divino. Cada gesto, cada palabra, cada elección revela de dónde vienes.
Y si tu esencia brotó de ese lugar de plenitud, allí es donde naturalmente girará tu corazón. Como una planta que reconoce sus raíces, te inclinarás hacia la fuente nutriéndote nuevamente de lo que siempre fue tuyo. Allí saborearás el sabor de la verdadera morada, saciarás tu hambre más profunda y crecerás hasta alcanzar la estatura que estaba destinada para ti. Tu descanso no es un premio lejano, sino la plena realización de lo que ya es. Todas las emanaciones del Padre son completas, ya que brotan de aquel que es plenitud en sí mismo. No son fragmentos perdidos, sino partes de un todo que nunca ha sido separado. Cada uno lleva en sí la semilla de su retorno, pues fue creado para florecer en el mismo suelo del que surgió. Y cuando el alma, después del largo viaje de despertar y servicio, finalmente regresa a casa, no encuentra un destino extraño, sino el lugar que siempre le ha pertenecido. El Evangelio de la Verdad no describe este regreso como una realización ardua, sino como el movimiento natural de quien recuerda. El alma, al reconocer su origen, no puede resistir el llamado, corre impulsada por una alegría que no puede contener. Es como si, después de vagar por tierras áridas, el viajero viera a lo lejos las murallas de su ciudad natal. La fatiga se disuelve, los pasos se aceleran y cada respiración se vuelve más ligera. No hay ningún esfuerzo, solo el reconocimiento, aquí es donde siempre he estado. Este lugar no es un paraíso lejano, sino la raíz de la que todo brota. El alma, al replantarse en este suelo divino, encuentra lo que siempre ha buscado, el descanso. No el descanso del cansancio, sino la profunda quietud de alguien que finalmente está completo. Aquí las sombras de la ignorancia no tienen cabida. Ya no existe el torbellino de las ilusiones, ni el peso de las necesidades. Los dolores del mundo inferior quedan atrás, como un sueño del que uno despierta. No hay envidia, ni lamento, ni sombra de muerte. Todo es paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la perfecta unión con aquel que es la fuente de toda tranquilidad. El texto describe esta unión con poderosa repetición: están en el Padre y están en el Padre. No hay más separación. La distinción entre el individuo y lo divino se disuelve, como una gota que regresa al océano. Ya no hay yo y él, solo existe el ser, pleno e indivisible. Aquí el alma no es una parte, sino el todo. Aquí no hay miedo, porque la ilusión de separación ha sido curada. Aquí no hay falta, porque la plenitud es la naturaleza misma de la realidad. El Evangelio de la Verdad ofrece así una visión completa y transformadora del camino espiritual. Entrelaza el drama cósmico de la caída y la redención con el viaje íntimo de cada alma, mostrando que el universo entero es un espejo de lo que sucede dentro de nosotros. La lucha entre la oscuridad y la luz no es solo una historia antigua, es el mapa que cada uno de nosotros recorre al despertar. La ignorancia es el sueño del que debemos despertar, la revelación es la luz que nos guía de regreso. Y todo comienza con un acto sencillo pero valiente: recordar quién eres realmente. Este recuerdo no es un concepto abstracto, se convierte en fuerza, se convierte en acción y se propaga como un fuego que ilumina todo a su alrededor. El conocimiento no debe conservarse, sino compartirse. El camino no es solitario, sino un llamado a tender la mano a quienes aún caminan en la oscuridad. Y cuando finalmente el alma regresa a su origen, no encuentra un fin, sino el cumplimiento de todo lo que siempre fue. No hay mayor recompensa que descansar en la plenitud del Padre, unidos a Él en un gozo que no tiene principio ni fin. Porque la salvación no es un destino, es el reencuentro con lo que nunca fue tuyo.